Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video de la serie. Seguimos avanzando en el libro de Génesis y vamos a leer 4 capítulos del 10 al 13 inclusive. Así que oremos y comencemos para seguir avanzando, siempre agradeciéndoles a ustedes, a los que se van sumando como colaboradores de la serie también, con un apoyo a nuestra familia y al trabajo que hacemos en el canal, y a Dios en su providencia que nos sostiene con salud. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo en que podemos dedicar, Señor, a poder invertirlo en edificarnos con tu palabra y conocer la historia bíblica, en este caso de los capítulos 10 al 13 de Génesis. Dios, presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así vamos a leer ahora el capítulo 10 que habla sobre las generaciones de los hijos de Noé y va a hablar lo siguiente, versículo 1. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabam, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Jabam, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y fíjense cómo aquí nos va a hablar que cada uno tenía su lengua diferente. Y vos decís, pero Rodo, el capítulo 11 va a decir que todos tenían una sola lengua. Sí, pero esto es como es un raconto de los descendientes, ya incluye lo que va a suceder en el capítulo 11, que es cuando Dios confunde las lenguas y crea los idiomas humanos. Aquí ya lo da por entendido, adelantándose como una antesala informativa para lo que va a venir en el capítulo 11. Sigamos. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resem, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Laabim y a Neftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa.
Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, y también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y luego seguirá diciendo desde el versículo 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Y Asfarsad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asar Mabet, Jara, y dice Adoram, Ulsa, Sicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y ahora viene el capítulo 11, que es el famoso evento de la Torre de Babel, que ahora va a explicar un poco de por qué esto de esparcirse sobre la tierra y también cómo de que tenían diferentes lenguas. ¿Cómo pudo haber sido posible? Ahora lo va a explicar y lo va a relatar en base a este evento llamado la Torre de Babel. Y dice así, capítulo 11, versículo 1. Era entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron en una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces los idiomas y el esparcimiento de toda esa gran población que iban haciendo fue por mano de Dios. Y aquí tenemos que poner algo en el comentario, y ponerlo en el comentario. Poné esto que te voy a decir. Dios es soberano y siempre debemos honrarlo. Dios es soberano y siempre debemos honrarlo. Ponelo en el comentario, anótalo allí en el cuaderno de anotaciones de la serie. ¿Por qué? Porque es muy necesario entender de que el hombre no puede ir por su propio camino sin reconocer y honrar a Dios. Pero esto lo estaban haciendo. Estaban allí edificando sus propios reinos, dejando a Dios de lugar y encima practicando la idolatría, como lo vamos a ver más adelante. Aquí creando sus dioses, adorando sus dioses, al sol, la luna y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propio reino y dentro de su propio reino estaba la creación de sus propios dioses, dejando de honrar al Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora se va a meter con las generaciones de Sem exclusivamente porque en Sem, el hijo de Noé, vendría la línea genealógica de lo que sería la redención para la humanidad en Jesucristo. En Sem vendría Abraham y de Abraham vendría Isaac, Jacob y luego de Jacob, de la tribu de Judá, saldría Jesucristo, alrededor de unos 2000 años después. Ahora vamos a decirlo así para que se entienda. Desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones y desde Noé hasta Abraham hubo 10 generaciones también.
Y aquí se va a describir los años que vivieron cada uno de ellos y por qué se los voy a decir después. Dice así: estos son los descendientes de Sem, versículo 10. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y Peleg después que engendró a Reú, 209 años y engendró hijos e hijas. Reú tuvo 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y ahora se va a meter con la descendencia de Taré en sus hijos específicamente, versículo 27. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y aquí termina el capítulo 11. Y ahora nos metemos en el capítulo 12, que nos va a hablar del llamamiento de Abraham. Y yo les dije que por qué dice la cantidad de años que vivieron. Bueno, les voy a dar un dato que no lo saqué de mi propia lectura, sino que lo vi en un libro llamado Las genealogías del Génesis, un libro muy recomendable del cual saqué la información para, los diferentes videos que están en la lista de reproducción de las genealogías del Génesis, aprendiendo y entendiendo las genealogías del Génesis. Y adelante tiene una imagen que es la que estamos viendo ahora exclusivamente, donde están todos los años que vivieron en esta línea de tiempo, y podemos ver en base a eso, y es algo muy extraordinario, que cuando vivía Abraham todavía Noé estaba vivo. ¿Sí, Rodo? Sí, totalmente. Mientras vivía Abraham, todavía Noé en algún lugar estaba vivo. Mientras vivía Jacob, todavía Sem estaba vivo, que estuvo en el arca. O sea, no había excusa. Cualquiera que podía decir, pero que no sé si es verdad que Dios quiso matar todo, qué sé yo, es un mito. No. Anda a verlo a Sem y vas a preguntarle a él, porque él fue testigo, estuvo con su padre y sus hermanos allí en el arca. El tatarabuelo de Jacob estaba allí. Sem todavía estaba vivo, siendo un gran anciano, cuando Jacob estaba vivo. Fíjense en este cuadro de las líneas genealógicas que estamos viendo en pantalla. Bueno, espero que les edifique muchísimo, y ese libro, Las genealogías del Génesis, y todos los demás libros de las genealogías de la Biblia del Antiguo Pacto, hay varios, son de CLC y se los recomiendo, muy buen material. Bueno, ahora vamos con el capítulo 12 y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora dirá Abraham, va a Egipto. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, iba a decir, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Y por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y ahora, bueno, claro, uno dice, pero ¿por qué mintió? Bueno, de alguna manera mintió y ocultó en realidad, porque si bien mintió que no era su esposa, pero vamos a leer más adelante, cuando él nuevamente va a decir eso delante de Abimelech, que él va a dar la solución y va a decir que en realidad no es que eran medios hermanos. Abraham y Sara eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Y bueno, viniendo de la descendencia de Noé a pocas generaciones del diluvio, era entendible de alguna manera que se casaran entre medios hermanos o entre primos, porque había que llenar la tierra y bueno, eran prácticas que Dios no aprobaría totalmente, no lo aprueba, pero en ese momento Dios lo permitió por el objetivo de llenar la tierra y que se puedan hacer así. Y en sí también nos habla de cómo influenció a Abraham la cultura de aquel entonces, cómo fue influenciado por todos los que hacían lo que querían, ¿no? Se casaban con quien querían, fornicaban, hacían desastres. Vamos a ver Sodoma y Gomorra, que eran terribles los seres humanos en ese tiempo. Ahora vamos a meternos en el último capítulo de la lectura de este video, que es justamente separación de Abraham y de Lot. Y va a decir así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Fíjense cómo, a diferencia de otros, Abraham tenía una relación con Dios. Por eso nosotros debemos tener constantemente una relación con Dios. Ponelo en el comentario. Debemos tener una relación constante con Dios. En aquel tiempo se manifestaba la devoción mediante el sacrificio por el pecado, un sacrificio de adoración, de dependencia,
Y es como que nosotros, hoy en día vamos a la iglesia, oramos, buscamos en la palabra, oramos en todo tiempo, predicamos a otros acerca de Jesucristo. Es nuestro estilo de vida el cristianismo. Nuestro estilo de vida es la fe en Jesucristo. Bueno, también así lo manifestaba Abraham, pero en ese tiempo la devoción se daba también con la manifestación del ritual, del sacrificio. Y así lo hacía y así lo hizo Abraham. Y entonces dice, luego que dijo que allí invocó el nombre de Jehová, dice asimismo Lot, que andaba con Abraham, versículo 5, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y fíjense cómo aquí, lo vemos, tremendo como él nuevamente cuando se va y tiene un pacto de parte de Dios de que esa tierra sería para su descendencia, él va y a los vados de Hebrón, lo que va a ser conocida como la ciudad de Hebrón a futuro, y allí hace un altar a Dios. Nuevamente su descendencia sería, una promesa de parte del Señor. Pero a esta altura, un hombre de más de 75 años no tenía hijos. No tenía hijos y Dios le promete que su descendencia sería como las estrellas del cielo, pero él no tenía hijos. ¿Por qué? Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso lo vamos a leer en el libro de Romanos. Ponelo en el comentario. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que vivía Abraham, un hombre de fe. Así que esperemos que nosotros podamos seguir adelante confiando en el Señor y avanzando en este propósito. Gracias a todos los que han estado hasta este momento, gracias a los que han tenido la carga y se han sumado en apoyar la serie Leemos la Biblia en un año para aparecer en su nombre y apellido en la planilla final, o que sean anónimos como también aparecen allí, y sabiendo Dios que apoyan la serie, y eso les va a retribuir en hacer tesoros en los cielos y en apoyar a nuestra familia y al trabajo en el canal, en este trabajo que hacemos a pulmón. Pero también gracias a los demás patrocinadores que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Así que no te vayas de este video sin ver a todos los patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad.
También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!